Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos aquí hoy. Y es que, como ya saben, en este espacio nos gusta desentrañar las noticias más candentes, las confesiones más reveladoras, y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, tenemos un plato fuerte, un bombazo que va a sacudir los cimientos de la farándula turca. Hoy vamos a profundizar en la impactante confesión de Demet Özdemir, la estrella que nos robó el corazón en Erkenci Kuş, Doğduğun Kaderindir, y otras producciones que nos dejaron con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa radiante, de ese talento innegable y de esa belleza que conquista? Hoy vamos a descubrir la verdad, la cruda y desgarradora verdad que Demet ha compartido con el mundo. El título de este vídeo, como ya lo habrán visto, es Demet Özdemir, me sentí un objeto usado. La impactante confesión que te dejará boquiabierto y con el corazón en un puño. Y les juro, amigos, que el título no es exagerado. Lo que Demet ha revelado es una historia de lucha, de dolor, de resiliencia, y de una valentía que merece todos nuestros aplausos. Es una confesión que nos invita a reflexionar sobre la industria del entretenimiento, sobre las relaciones, y sobre la importancia de la salud mental y el amor propio. Así que si están listos para sumergirse en esta profunda reflexión, si quieren conocer la verdad detrás de la fama, y si les gusta el contenido que les traigo, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de mis exclusivas. Y ahora, sin más preámbulos, acompáñenme en este viaje emocional. Demet Özdemir, una de las actrices más aclamadas y exitosas de Turquía, con una carrera en constante ascenso y un talento que la ha catapultado a la fama internacional, ha decidido abrir su corazón y compartir un momento crucial de su vida en el que se sintió, literal y figuradamente, como un objeto usado. Esta no es una simple declaración, es una confesión que emana dolor, frustración, pero también una increíble fortaleza y una profunda reflexión sobre su experiencia en la competitiva industria del espectáculo. Para comprender la magnitud de esta confesión, es fundamental analizar el contexto en el que se desenvuelve la vida de una actriz en Turquía. La industria del entretenimiento, como en muchos otros lugares del mundo, está marcada por exigencias y expectativas que a menudo ponen en segundo plano la salud mental y el bienestar de las personas. La presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con los estándares de belleza, y por complacer a un público exigente, puede llegar a ser abrumadora y, en algunos casos, destructiva. Demet, como muchas actrices, ha sido víctima de esta maquinaria implacable. En sus palabras ha relatado experiencias que la hicieron sentir menospreciada, utilizada y, sobre todo, invisible como persona. Situaciones en las que su voz no era escuchada, en las que sus deseos y necesidades eran ignorados, y en las que se veía obligada a cumplir con roles y expectativas que no siempre reflejaban su verdadero ser. Es como si, en ciertos momentos, la esencia de Demet, la mujer, la artista con sueños y aspiraciones, se difuminara ante la imagen que la industria quería proyectar. En lugar de ser valorada por su talento, su personalidad y su integridad, se veía convertida en un producto, en un objeto que debía cumplir con las exigencias del mercado. ¿Qué tipo de situaciones pueden llevar a una persona a sentirse así? Aunque Demet no ha entrado en detalles específicos, por respeto a su privacidad y a las personas involucradas, podemos inferir, a través de sus palabras, la presión constante para mantener una imagen impecable para complacer a directores, productores y, a menudo, al público en general. La exigencia de aceptar ciertos roles, de someterse a cambios físicos, y de mantener relaciones que no siempre son saludables, pueden erosionar la autoestima y la salud mental. La sensación de ser un objeto usado, amigos, es una experiencia devastadora que implica una pérdida de control sobre la propia vida y el propio cuerpo. Es sentir que no se es valorado por lo que se es, sino por lo que se puede aportar a la industria, por la imagen que se proyecta. Esta sensación puede generar inseguridad, ansiedad, estrés, y, en los casos más graves, depresión y otros problemas de salud mental. Lo que más me conmueve de la confesión de Demet es que no solo aborda experiencias profesionales. Sus palabras parecen reflejar también vivencias personales, relaciones que no fueron equilibradas, relaciones en las que no se sintió amada, respetada ni valorada. Es como si la sensación de ser un objeto usado se extendiera a otros ámbitos de su vida, creando un sentimiento de soledad, desvalorización y, en algunos casos, desesperanza. Pero, ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Que Demet, a pesar de todo, ha encontrado la fuerza para hablar, para compartir su experiencia, para alzar su voz. Y eso, para mí, es un acto de valentía que merece todo nuestro reconocimiento.
Porque hablar de estas cosas en una sociedad como la turca, donde la imagen y la reputación son tan importantes, y en una industria tan competitiva, no es tarea fácil. Implica romper el silencio, romper el tabú y mostrarse vulnerable ante el mundo. Y creo que esta confesión es un claro ejemplo de cómo las experiencias personales pueden ser una poderosa herramienta de transformación y crecimiento. No es solo una historia de sufrimiento, es una historia de resiliencia, de superación y de empoderamiento. Es la historia de una mujer que, a pesar de sentirse un objeto usado, ha logrado reconstruirse, ha logrado valorarse a sí misma, ha logrado encontrar su propia voz y defender su integridad. Demet ha enfatizado la importancia de la autoaceptación, de rodearse de personas que te amen y te valoren por lo que eres, de aprender a decir no a las situaciones que te dañan, y de priorizar tu bienestar emocional por encima de cualquier otra cosa. Y creo que estos mensajes son fundamentales, no solo para las mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento, sino para todos nosotros, sin importar nuestra profesión o nuestro origen. Porque todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos sentirnos como objetos, como si fuéramos utilizados. Pero la historia de Demet nos enseña que siempre hay una salida, que siempre podemos recuperar nuestra dignidad, nuestra autoestima y nuestra voz interior. Nos enseña que no estamos solos, que hay muchas otras personas que han pasado por experiencias similares, y que juntas, podemos construir un mundo más justo, más respetuoso y más compasivo. Es importante resaltar que Demet no busca culpables. No está señalando con el dedo a nadie en particular. Su confesión es, sobre todo, un acto de introspección, de reflexión sobre su propia vida y sobre el camino que ha recorrido. Y es también un mensaje de esperanza para todos aquellos que se sienten perdidos, que se sienten infravalorados, que han perdido la confianza en sí mismos. La confesión de Demet Özdemir es un recordatorio poderoso de que la fama y el éxito no siempre van de la mano con la felicidad y el bienestar. Nos invita a mirar más allá de la imagen, a valorar a las personas por lo que son, por su esencia, por su humanidad. Y nos anima a construir relaciones más auténticas, basadas en el respeto, la empatía y el amor incondicional. Y amigos, creo que esa es la verdadera esencia de esta confesión. No es solo una historia de sufrimiento, es una historia de transformación. Es la historia de una mujer que, a pesar de haber sentido que la usaron, ha logrado encontrar su fuerza, su voz y su propia felicidad. Y esa, sin duda, es una historia que merece ser escuchada, una historia que merece ser compartida, y una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras propias relaciones. Pero, ¿qué podemos aprender de esta impactante confesión? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Demet en nuestra propia vida? Aquí les dejo algunas reflexiones que me han surgido al escuchar sus palabras. Prioriza tu bienestar emocional. Escucha tus sentimientos, cuida tu salud mental, y no tengas miedo de buscar ayuda profesional si la necesitas. Aprende a decir no. No te sientas obligado a aceptar situaciones que te incomodan o te dañan. Tu bienestar es lo más importante. Rodéate de personas que te amen y te valoren. Elige amigos, familiares y parejas que te apoyen, te respeten y te hagan sentir bien contigo mismo. Cree en ti mismo. Reconoce tu valía, tus talentos y tus fortalezas. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Busca tu propia voz. No tengas miedo de expresar tus opiniones, tus deseos y tus necesidades. Eres único y tu voz merece ser escuchada. Sé compasivo contigo mismo y con los demás. Todos cometemos errores y todos pasamos por momentos difíciles. Practica la empatía y la comprensión. Aprende de tus experiencias. Utiliza las experiencias negativas como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Busca el equilibrio. Dedica tiempo a ti mismo, a tus aficiones y a tus seres queridos. No dejes que el trabajo, la fama o cualquier otra cosa te consuma. Busca ayuda profesional. La terapia y el apoyo emocional son herramientas valiosas para superar traumas, miedos y dificultades. No dudes en buscar ayuda si la necesitas. En resumen, la confesión de Demet Özdemir es mucho más que una noticia de farándula. Es una lección de vida, un llamado a la reflexión y una invitación a la transformación personal.
Es un recordatorio de que todos somos humanos, con nuestras luces y nuestras sombras, y que la verdadera felicidad reside en la autenticidad, el amor propio y las relaciones significativas. Espero de todo corazón que este vídeo les haya resultado inspirador, informativo y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas y sus propias relaciones. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez que se les ha usado? ¿Cómo creen que la industria del entretenimiento puede mejorar en este aspecto? ¿Qué consejos le darían a Demet y a todas las personas que han pasado por experiencias similares? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y para terminar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de mis exclusivas. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias jugosas y reveladoras. Un abrazo enorme. Chao, chao.